Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Como dije la semana pasada, quiero vindicarme, esta no es la última lección. Eh, Rara vez pasa, pero en algunas ocasiones nosotros dividimos la lección en 4 trimestres en el año, 13 sábados cada uno, pero esta vez hay 14 sábados. Cada cierto tiempo esto ocurre, así que todavía tenemos una lección más. Ahora, antes de continuar, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti para pedirte fervorosamente la conducción del Espíritu Santo para esta lección. Es una lección un poco difícil, pero con tu ayuda, Señor, todo es posible. También te quiero pedir una bendición para cada una de las personas que van a ver este video, Señor, que si algunos tienen alguna duda puedan ser despejadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, esta lección es un poquito difícil, aunque para algunos de nosotros es bastante familiar. Y ya estamos en la parte final de 3 trimestres. Hemos estado estudiando la muerte, como digo, un tema bastante difícil, pero necesario. Eh, y ahora vamos al proceso de juicio. La semana pasada estábamos mirando qué necesitamos, cómo necesitamos prepararnos para el segundo avenimiento. Ahora vamos a ver el proceso de juicio. Y ahí el versículo para memorizar está en segunda de Corintios 5:10 y dice, porque es necesario que nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que este es un proceso de juicio que va a tener una recompensa, sea que haya hecho bueno o se haya hecho malo. Y creo que de alguna manera u otro todos hemos visto un juicio, sea por televisión, sea presencial. Sé que algunos de ustedes han sido testigos de algún juicio y vemos cuál es la dinámica de un juicio. Hay una persona que es presuntamente culpable hasta que se pruebe, ante que se pruebe su inocencia o la culpabilidad. Hay hay un juez, hay un abogado defensor y hay un abogado acusador. Y vamos a ver que en el juicio que se va a dar en el cielo no hay tantos integrantes. Esa es una pequeña diferencia que vamos a ver. Y aquí en la parte del sábado nos dice que si hay algo que es claro en la escritura, realmente es claro, es la realidad de un juicio. Y Dios juzgará al mundo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedad la justicia tan insuficiente. O sea, desde que Adán y Eva pecaron, el mundo se ha visto provisto de la justicia, o una justicia ciega o una justicia débil, pero la justicia de Dios es diferente. Aquí dice que llegará el momento en que va a haber justicia suficiente o suficiente justicia. Y aquí en la Biblia nos dice que Dios es perfecto en sabiduría, según Job 37:16, y que sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Eclesiastés 12:14, Jeremías 17:10. Podemos escondernos de todo y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita un juicio. O sea, ya si Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe las intenciones de nuestro corazón, ¿para qué Él necesita tener un juicio? Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Dice, o sea, ¿para qué Él necesita un juicio para conocer la vida de cada persona si ya Él la sabe de antemano? Y dice, de hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas. O sea, el juicio no es para beneficio de Dios, el juicio es para beneficio de nosotros, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso de naturaleza cósmica histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y se extendió por toda la tierra. Durante esa semana consideremos el proceso de juicio en el tiempo del fin.
con tres fases principales. El juicio previo al advenimiento, esto lo vamos a ver en más detalle, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los que no son justos. No voy a usar la palabra impío porque es un poquito fuerte, los que no son justos. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta semana. Y en la parte del domingo, el juicio final. ¿Para qué es el juicio? Dice, para muchos la idea de un juicio significa condenación. Y aunque es parte del proceso, ese realmente no es el propósito del juicio, porque el juicio tiene un lado positivo, involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo de fin al favor de los santos del Altísimo. Eso lo encontramos en Daniel 7:22. De hecho, en Daniel 7 se habla del juicio, pero no me voy a adelantar. Dice, el juicio de Dios incluye ambas cosas. Un principio que se encuentra en el texto del Antiguo Testamento. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 8:32. Ya vemos que desde el libro de Reyes, bueno, mucho antes del libro de Reyes, ya se está hablando de la idea de un juicio. Y aquí en Mateo 25:31 al 46, estos textos son muy conocidos porque no habla a manera de parábola qué es el juicio. Y dice que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Esto es cuando venga el Hijo del Hombre. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará lo uno de los otros. Como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su mano izquierda. Estamos hablando aquí en parábola, como mencioné ahorita. Los las ovejas de su mano derecha son las personas que van a ser salvas y los cabritos a su mano izquierda son las personas que han rechazado a Dios y por ende van a ser perdidos. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, de heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí esto siempre me ha parecido interesante porque la salvación no es por obras, pero aquí lo que presenta es como si la salvación fuera por obras. Y dice, porque tuve hambre, esa es el estándar, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos? O sedientos y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti. Y él respondiendo y le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que los salvados harán estas cosas, van a hacer estas cosas, pero no se van a dar cuenta de que la hicieron. Para ello va a ser como natural. Y ahora viene la segunda fase. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, ¿cuándo lo hiciste a uno de estos hermanos, el más pequeñito, a mí me lo hiciste? Entonces dirá a lo de su izquierda, a los cabritos. Fíjense que aquí es la diferencia. Primero a los de la mano derecha, Jesús le dice un listado de por qué ellos están en la mano derecha, de por qué van a estar salvos.
Y lo de la mano derecha preguntan, Señor, ¿cuándo hicimos esto? A diferencia, lo de la mano izquierda, el primero le da el juicio, o sea, le dice no. Y aquí las palabras que usan son palabras bastante fuertes. Y él le dirá, eh, malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el día, para el diablo y sus ángeles. Y ahí le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán y dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y cuándo y no te servimos? Y será la misma pregunta. Y él dice, por lo mismo, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, pues tampoco me lo hiciste. Sabes que muchas personas piensan que Dios se le va a aparecer en persona, pero muchas veces nosotros a diario vemos a Dios en el deambulante, lo vemos en una persona que está triste, lo vemos en un envejeciente que no tiene compañía, lo vemos en un niño que necesita cariño. Todo eso es Dios y eso se aparece a mí a diario frente a nosotros y es bueno saber qué nosotros estamos haciendo cuando Dios se nos aparece, qué trato le estamos dando a ese pequeñito que es el representante de Dios. Y eso es lo que el Señor va a juzgar en ese día, por increíble que parezca. Y también en Juan 5:21, Juan 5:21 al 29. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, también el Hijo del Hombre a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo la vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo muerto recibirán condenación, perdón. Así que en estas dos imágenes estamos viendo imágenes de juicio, o sea, habrá una separación al final de los tiempos y se juzgará de acuerdo a la obra que la persona haya hecho. Así que eso es muy interesante. Y dice aquí, la expresión no es condenado y no vendrá a condenación. Esto en Juan 5:24 significa que los que están en Cristo no están condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. O sea, la única diferencia del que está en Cristo y el condenado y el no condenado es estar en Cristo o no estar en Cristo. Esa es la única diferencia. Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, de los impíos, sino también de las ovejas, de los justos. Y Pablo declaró explícitamente, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Esto está en 2 Corintios 5:10.
Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia, esa es una, que estamos justificados por fe, ese es dos, Génesis 15:6, Romanos 5:1, y juzgados por las obras, Eclesiastés 12:14, Mateo 5:31 al 46, Apocalipsis 11 al 13. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. O sea, que nosotros somos salvos por la gracia, justificados por la fe. Dios nos da la salvación, somos justificados por la fe, por la gracia, por la fe, pero somos juzgados por las obras. Y diríamos, entonces la salvación es por las obras. No, la salvación no es por las obras, pero si usted está en Cristo, si usted fue salvo por la gracia, gracia inmerecida que es de Dios y fue justificado por la fe, el próximo paso es que, o sea, por consiguiente, Dios está morando en usted y al estar Dios morando en ustedes, en nosotros, me voy a incluir en nosotros, comenzamos a dar fruto, que esas son las obras del Espíritu Santo. Los frutos, o sea, los frutos son las obras. No es que somos salvos por obras, sino que como resultado de la salvación hay que hacer buenas obras. Y esas obras ni siquiera son de nosotros, sino es el producto de Dios estar morando en el corazón. Entonces, mientras reflexionemos sobre el juicio, debemos tener, ya eso lo dijimos, nuestras obras son evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y en consecuencia los elementos para valorar el juicio. Aquí lo dice, o sea, son el fruto del Espíritu Santo. Y recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a uno para salvación y a otro para perdición. Hubo un reformador que se llamaba Juan Calvino. Él creía en la predestinación y para eso buscaba unos textos bíblicos. Pablo dice que somos predestinados, no son predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero simplemente es un malentendido porque lo que quiere decir esos textos es que como Dios sabe el presente, o sea, Él sabe el futuro, entonces Él sabe quién se va a salvar, no porque Él escoja a uno sí y a otros no, sino que Él sabe por su omnisapiencia, Él sabe. Y entonces, en definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decida aceptarnos o no. Ya Dios, y es más, Dios no nos acepta o nos rechaza. Realmente lo que hace Dios es darnos la salvación y nosotros la aceptamos o la rechazamos. Todo depende de nosotros. Dios está ahí dando la salvación. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, llamo, ni siquiera toca, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, él va a entrar, él va a cenar con nosotros, él va a entrar y nos va a dar la salvación, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. La única diferencia de los salvados y los perdidos es que uno abrió la puerta y otro la cerró. Eso es todo. Entonces, los versículos de la predestinación, si le interesa, están en Efesios 1:4-8. Pero eso es otro tema. Solamente que ahí menciona que Dios no es arbitrario, que a uno predestinó y a otros no, sino que uno aceptó y otro no aceptó. Eso es todo. Y en la parte del lunes, el juicio preavenimiento, y esto lo llamamos el juicio investigador. Y aquí dice que el concepto de juicio antes del regreso de Cristo lo llamamos juicio preadvenimiento. Se encuentra en muchos lugares de las Escrituras y esto lo encontramos en Daniel, el capítulo 7, Daniel 7:9-14. Y esto es profético, esto fue una visión que tuvo Daniel. Así que estos son elementos simbólicos. Y dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. El anciano de día es Dios. El anciano de día aquí lo que
lo que representa la sabiduría, la omnisciencia de Dios. O sea, no es que él es un anciano. Y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza era como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de él. Delante de millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que eso eso es indicio de un juicio. O sea, si vamos más adelante en Apocalipsis, este libro es el libro el libro de la vida. Así que ese fue el libro que fueron abiertos, donde están supuestamente, según nuestro lenguaje humano, cada obra que la persona haya hecho, sea bueno o sea mala. Yo digo según nuestro lenguaje, quizás no es un libro, quién sabe lo que es, pero en el tiempo de que escribió Daniel, pues eso era lo que era familiar para él. Y dice, hasta el 14, y habían quitado a las obras de la bestia su dominio, pero le había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse hacia él, y le fueron dados dominio, gloria y potestad para todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y el reino que no será destruido. O sea que hubo un juicio y se le dio potestad a alguien sobre este mundo. Y en Mateo 22, 1 al 14, Mateo 22, 1 al 14, dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas, y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron asistir, y volvió a enviar a su siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí, preparad o sea, tengo preparada todo, mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venga. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, cada uno a su labranza. O sea, ellos estaban tan ocupados en las cosas de este mundo que ellos no quisieron ir, aún todo estaba preparado. Y otros tomaron a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Y al oírlo el rey se enojó. O sea, unos simplemente se mantuvieron ocupados en sus quehaceres, pero otros llegaron a tan grado que mataron a los que lo fueron a invitar. Y al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a los homicidios y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están preparadas. Y a la salida de los caminos y llamad a los siervos, y juntaron todo lo que estaban, los malos y los buenos, y la boda fueron llenadas de convidados. O sea, eh, aquí también hay un juicio, hay una boda. Dios, que es el de la boda, invitó a sus amistades y no quisieron ir. Y otros llegaron al punto de matarlos hasta que invitó a los que se suponía que no estuvieran invitados, y entonces esos sí fueron. Eh, y en Apocalipsis 11:1, Apocalipsis 11, Apocalipsis 11:1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide al templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, y a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea,
aquí está diciendo a quién Dios va a destruir. Y una de las cosas es a lo que destruyan la tierra. Así que la tierra hay que cuidarla. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía y hubo relámpagos, voces, truenos, remotos, terremoto y gran granizo. Otra vez digo, estas cosas, estos son simbolismos, pero lo mismo significa que hay un juicio. O sea, si nosotros desciframos estos simbolismos, que no lo vamos a hacer porque no vamos a entrar a un terreno bastante profundo, todo señala a que hay un juicio y que hay unas personas que van a ser condenadas mientras que otros van a salir airosos. Y dice, aquí es el concepto que se está diciendo aquí en Daniel 7, es el juicio investigador, preadvenimiento. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que ese juicio ahora mismo se está llevando a cabo. Y la primera noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. Esto en 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 20:11 al 13. O sea, la primera noción es un juicio de los muertos justos o injustos que permanecerán inconscientes. La segunda, la existencia de un juicio universal de los seres humanos. La tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa de los justos, porque vamos a ver que hay una segunda resurrección y ahí ya no será una recompensa. Y esto está en Juan 5:28 y 29. Es bueno que lean en su casa mientras están leyendo la lección estos versículos porque son muy interesantes. Vuelvo y digo, yo por razones de tiempo no puedo leer todos estos textos, pero esto es muy importante. El tercero es el hecho de la que primera resurrección será recompensa bendita de los justos. Esto significa que si todos los seres humanos son juzgados, deberán ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán la recompensa. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, ya él sabe quién va a ser los salvados y quiénes son los no salvados. Eso no da a entender que hay un juicio, que cuando él venga ya va a haber un veredicto, por eso sabe quién sí o por quién no. Por eso digo, nosotros creemos que ahora mismo se está llevando un juicio que se llama el juicio investigador. Y ese juicio simplemente está determinando quién aceptó a Jesús y quién no, es lo mismo. No me gusta decir que a quién Dios rechazó y a quién no, porque Dios no rechaza a nadie. Dice, el libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y la naturaleza de este juicio preadvenimiento. Hay una profecía, la profecía de los 2300 días simbólicos que se terminan en el 1844, donde el santuario celestial es purificado. Esto es Daniel 8:14 y comparar con Hebreos 9:23 y comenzaría un juicio investigador preadvenimiento. Dos formas diferentes de expresar un mismo hecho. O sea, el juicio preadvenimiento no es lo mismo que el juicio investigador. Y dice, el juicio es en favor de los santos del Altísimo. Esto está en Daniel 7:22, que lo acabamos de leer ahorita. Y es decir, que eso son buenas noticias para el pueblo de Dios. Y en Mateo 22:1 al 14, Jesús habla de una investigación de los invitados a la boda antes de comenzar la boda. O sea, en Mateo 22:1 al 14 hay una parábola de una boda y hay una investigación. ¿Quién llevó la ropa y quién no? Entonces, ese es un simbolismo de la boda. Y en el libro de Apocalipsis se hace referencia al juicio investigador preavenimiento mediante la tarea de medir a los que adoran en el templo de Dios y el anuncio de la hora del juicio ha llegado. El hecho de saber que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir en la tierra? Creo que no debería afectar de ninguna manera, porque si nosotros estamos en Cristo, no hay nada de qué temer, porque realmente
Eh, Dios es es el juez y es nuestro abogado defensor. Ahora mismo es nuestro abogado defensor. Y a mí me gusta muchísimo eh, una, una imagen que encontramos yo siempre confundo esos dos libros, digo Zacarías por Malaquías, porque en cada uno de esos libros hay unos versículos que a mí realmente me gustan mucho. Así que lo voy a buscar antes de decirlo para no decir una cosa por la otra, porque siempre hago lo mismo. Eh, en Zacarías 3. Si ustedes se lee Zacarías 3, 1 al 7, va a haber una imagen de lo que es el juicio investigador. Eh, Esto es un simbolismo, pero la persona que está aquí es real, es el sumo sacerdote Zorobabel. Eso fue en tiempo de la construcción del segundo templo de Israel. Había un sacerdote llamado Zorobabel y dice que Satanás estaba enfrente de él para acusarlo. Y vino el ángel de Jehová, o sea, Miguel, y se puso delante de él y le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, no es este un tizón arrebatado del, eh, del incendio y dio la orden, traer mitra limpia y una túnica blanca y ponerle, y quitarle la ropa sucia y ponerle la limpia. Y eso es lo que significa la justificación por la fe. Eso es lo que pasa en el juicio cuando el enemigo viene a acusarte y tú estás en Cristo. Cristo dice, espérate, este no es tuyo, esto es un tizón arrebatado del infierno. Y entonces Cristo se pone frente a ti. Y lo que ve Dios no es a ti, es a Cristo. Y Él le dice, mira mis manos, mis tatuajes, los tatuajes, las heridas de la cruz. Eh, y eso es lo que ve el Padre. Y Dios no acepta por su Hijo. Eso se llama justicia impartida. Dios ve a su Hijo, no ve a nosotros. Si nosotros entendemos esta imagen, vamos a entender lo que significa el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dios toma nuestro lugar cuando nosotros le cedemos nuestro lugar. Por eso no hay temor al juicio. Eh, y el juicio durante el milenio, vamos a hacer un repaso. Cristo viene y una segunda venida, se levantan los que van a ser salvos, los que ya son salvos y se resucitarán y según Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, suben en el aire y son recibidos en el aire. Y todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que él mismo preparó. Esto es Primera de Juan 4, 1 al 3, que dice que si yo me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es un versículo que nos dice que Jesús se fue a preparar morada, pero que volverá y nos llevará con él. Y solo al final del milenio y pasaremos 1000 años en el cielo y la tierra renovada se convertirá en nuestro hogar. Eso lo encontramos Apocalipsis 21, 1 al 3 y 9 al 11. Entonces, durante el milenio, que son 1000 años, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos reinarán en el cielo. Esta lección es muy pesada porque, como yo le digo, aquí hay muchos elementos que deberían ser discutidos para beneficio de las personas que no están relacionados con estos elementos. Este es uno de ellos, pero por causa de tiempo o no es el propósito de la lección, no están desmenuzados, solamente se mencionan estos puntos. Y aquí en Primera de Corintios 6, 2 al 3, Primera de Corintios 6, 2 al 3, nos dicen aquí, y esto es muy interesante, este versículo se ha sacado mucho de contexto. Eh, Primera de Corintios 6, Primera de Corintios
6:2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a la tierra, al mundo? A esto se refiere. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, solo indignos de juzgar las cosas muy pequeñas, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Y en Apocalipsis 24:6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y lo que habían adorado a la bestia y a su imagen, y lo que no recibieron a la marca, lo que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y no recibieron la marca de su frente ni en su mano, y fueron y reinado con Cristo 1000 años. Que aquí los dice, que lo que no adoraron a la bestia a su imagen, aquí la lección no dice qué significa cada cosa, no lo voy a decir, me gustaría decirlo, pero no lo voy a decir. O sea, esta gente son los salvados, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, estos dos versículos son bastante claros. Primero dice en 1 Corintios 6:2 al 3 que los santos van a juzgar al mundo. Eso está clarísimo. Aquí nos dice que los que no adoraron a la bestia y a su imagen, ni recibieron el sello en su mano ni en su frente, reinarán con Cristo 1000 años, resucitarán en la primera resurrección y reinarán con Cristo 1000 años. Y lo que realmente recibieron la marca de la bestia, no lo voy a decir, investiguen qué significa eso, investiguenlo, es muy interesante. Y van a morir en una segunda muerte hasta que se cumplan 1000 años. Aquí está todo el concepto de lo que es el milenio y de lo que es el juicio. Así que el juicio durante el milenio va a haber un juicio, y este juicio es muy interesante porque este juicio lo que va es a demostrar, tiene como objetivo primero vindicar el carácter de Dios. Recuerden que el enemigo ha pasado la voz diciendo que Dios es un Dios injusto, que sus requerimientos son muy severos y que realmente es imposible salvarse. Eh, y realmente sin Cristo lo es imposible salvarse sin Cristo. Y también dice que es un Dios injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Y el segundo es, confirma la imparcialidad de la recompensa de lo justo. Y tercer lugar, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y en cuarto lugar, disipar todas las dudas que pudieran conducir a la rebelión en el universo. Y ahora voy a explicar un poquito qué significa esto. Primero, el enemigo ha dicho siempre que Dios es un Dios injusto en la forma en que trata a su criatura. Creo que lo acabo de decir, que sus requerimientos son demasiados. Y segundo, dice que, o sea, que él tiene sus favoritos, que él escoge a las personas que se van a salvar. Y demostrar la justicia, o sea, él va a demostrar por qué esa persona se salvó y por qué esa persona no se salvó. Hay una cita del espíritu de profecía que dice que en el cielo van a haber 3 sorpresas. Primero, esa persona está aquí. Segundo, la persona que yo creía que estaba aquí no va a estar. Y tercero, yo estoy aquí. Esas son las 3 sorpresas. Entonces Jesús, Dios, que es un Dios imparcial, es justo, le gusta la claridad en todo, él va a mostrar por qué esa persona se salvó, por qué esa persona se perdió. Y se va a mostrar ante los mundos el carácter, el verdadero carácter de Dios. Saben, durante estos días, quizás esto siempre ha ocurrido, yo he descubierto
quizás porque estamos a fin de año, yo he descubierto que Google, creo yo que Google me está haciendo unos videos de fotos mía, y él mismo le pone el título como eh, hoy es sábado y dice lo mejor del sábado. Parece que ha agarrado toda la foto que yo tomé un sábado y le ha puesto lo mejor del sábado y me lo muestra. Y yo, oh, qué bonito. Porque ahí, y digo esto porque así va a ser el juicio. Eh, ahí en ese Google o quien sea que están haciendo esos videos, si es Google, toma toda la foto de cosas que han pasado en mi vida y la pone en un slideshow y me la muestra. Yo recuerdo lo que pasó, no sé, hay fotos que son de 10 años atrás, mi familia, mis amistades, todo, y le pone, hay una que dice, recuerda este día, recuerdas el jueves, como mencioné ahorita, lo mejor del sábado. Ellos asumen que lo mejor que me ha pasado los sábados son esa foto o lo mejor de esta persona y me la está pasando como una película. Así mismo va a ser en el cielo. Cada persona va a ver su vida como una película y va a decir, mira, esta persona está aquí por esta razón. Esta persona no está aquí por esta razón. O sea, todo el mundo, todos los salvados, los perdidos van a ver por qué sí y por qué no. O sea, va a ser un juicio justo y claro. Eh, no va a ser un slideshow como lo hace Google. Yo estoy hablando en lo que nosotros, en lo que es familiar para nosotros aquí. Eh, después no digan que Elizabeth dice que en el cielo va a haber el slideshow de la vida de uno. Solamente quiero dar un ejemplo. Y dice, eh, el juicio en el juicio investigador preavenimiento, que fue el que hablamos anteriormente, solo intervienen las huestes celestiales y Jesús. Pero durante el milenio, durante el juicio del milenio, los ángeles malos y caídos, los santos también participarán. O sea, eso va a ser todo. Y aquí lo dice. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. No obstante, durante el milenio comenzará desde los santos que fueron llevados al cielo y dirán, mira, porque el enemigo va a estar diciendo, oye, ¿por qué Elizabeth está aquí? Si Elizabeth no era buena persona. O ponga su nombre ahí. Y Dios le va a decir, mira, ella cometió todo lo que hizo, pero ella se escondió detrás de mí. Y lo que yo veo, o sea, ella pidió perdón y lo que está, ella está detrás de mí y por eso está aquí. Eso lo estoy diciendo por fe. Esa es la meta. Y dice, entonces, una vez más, los libros celestiales, yo dije un slideshow porque yo estoy segura que no son los libros, eh, donde están escritos cada obra, cada persona según su obra, según Apocalipsis 24 al 12. Este proceso brinda la oportunidad de los santos de evaluar los registros celestiales, o sea, de decir, oh, ella está aquí por eso, ella no está aquí por eso. Y mirar el carácter amoroso de Dios, demostrar que Dios realmente es amor y que nunca trató a sus criaturas de una forma malvada. Simplemente esa fue la percepción que se tuvo de él. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en su función de sus decisiones, sino también le explica lo que hace. O sea, Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de bondad, porque Él podría decir, mira, ellos están aquí porque yo lo decidí, ellos no están aquí porque yo no lo decidí, pero Él va más allá. Ahí se muestra la misericordia, el amor, la paciencia y todos los atributos que tiene Dios y le muestra todo, todo para que no haya duda. Así es Dios. Dios es un Dios claro. Él no tiene nada que esconder. Dice, el hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte
y de que nadie será juzgado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Lleva la respuesta al Salmo. Para mí es que es un Dios amoroso y, como yo le digo, paciente. Él le gusta dar explicaciones. Eh, Hay un dicho que uno no tiene que dar explicaciones, pero Dios elige dar explicaciones. Eso habla muy bien de él. Eh, en la parte del miércoles, este título es el juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo tiene que ver con la pena de muerte, ¿no? Y aquí que dice que durante la Edad Media hubo tendencia, todavía esas tendencias existen, de mostrar a Dios como un Dios severo y punitivo. Era un Dios que estaba con un látigo y cuando decía, si tú haces algo malo, yo te voy a castigar. Ahora la tendencia actual es mostrar un Dios amoroso, y como no sabemos lo que es el amor, creemos que el amor es permisividad. Aquí dicen las dos cosas. Pensamos que tú puedes hacer lo que tú quieras y como quieras, Dios te va a perdonar. Y dice, y que nunca va a castigar a sus hijos. Esa se llama la gracia barata. Sin embargo, el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía. ¿Y qué caos y anarquía? El caos, la anarquía es un gobierno, una forma de gobierno sin estructura, en la cual cada cual hace lo que quiere. Y eso se vuelve un caos. Entonces, la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. O sea, tiene que haber un balance, tiene que haber la justicia. Dentro del amor existe la justicia y la misericordia. Si fuera solo misericordia, pues se forma la anarquía. Y si solamente es justicia, opresión y subyugación. O sea, y eso lo vemos aquí en la tierra. Hay formas de gobierno que son así, como las dictaduras. En Corea del Sur, me parece, yo siempre confundo Corea del Sur con Corea del Norte, pero hay una de las Coreas que hay una dictadura bien fuerte. Yo he mencionado aquí Cuba, quizás es un poquito menos fuerte, pero totalmente es que ahí se hace lo que diga el gobierno, ahí no hay libre albedrío, como digo yo. Eh, pues esas dos formas de gobierno son las que nosotros eh, tenemos en mente cuando pensamos en Dios, y las dos cumplen el mismo propósito, alejarnos de la verdad. Siempre es bueno ir por el centro, eh, los extremos son siempre malos, porque en el centro está Cristo, siempre hay que ir por el centro. Y dice, el juicio ejecutivo es la intervención punitiva final. Vamos a repasar esto. Hay un juicio investigador que creemos que se está llevando según lo que dice la Biblia en este momento. Luego hay un juicio durante el milenio que dice por qué sí y por qué no. Ahora vamos a ver este juicio, el juicio ejecutador, cuando ya lo que finalmente dijera, mira, estos se perdieron porque rechazaron a Dios, entonces vamos a darle el castigo que se necesita, que significa, o sea, que merecen sus obras. Eh, y aquí dice, el juicio ejecutivo es la intervención punitiva final. Aquí ya no hay segundas oportunidades. Aquí es lo que dice el que sea, bueno, ya eso lo dijo antes. Aquí esto es irreversible y es la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. O sea, es parecido cuando Dios eh, tuvo que expulsar a Satanás y a sus ángeles del cielo, o cuando expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, o cuando el diluvio. O sea, esos son juicios parecidos, el de Sodoma y Gomorra, la muerte de los primogénitos en Egipto, Ananías y Zafira. O sea, que Dios sí, y no es que castiga, sino que simplemente, eh, como aquí cuando una persona comete un homicidio o comete una infracción de la ley, pues recibe un castigo según lo que haya
hechos. No es lo mismo una persona que eh, recibe un boleto por exceso de velocidad o una persona que comete un homicidio. Van a recibir castigos diferentes. Asimismo es con Dios, aunque Dios no tiene pecado pequeño ni grande, delante de Dios todos los pecados son iguales. eh, para, o sea, para recibir el juicio va a ser exactamente igual. Ahí va a estar Hitler, como va a estar una persona que simplemente no hizo nada malo en su vida, pero que no aceptó a Jesús como su Salvador. Los dos van a estar ahí. Así que Dios sí, sí, o sea, en el gobierno de Dios, para que no sea una anarquía, sí debe haber un castigo. Y en segunda de Pedro 4:6 al segunda de Pedro 2:4 al 6. Segunda de Pedro 2:4 al 6. Segunda de Pedro 2:4 al 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrogó al infierno y lo entregó a las prisiones de la oscuridad para ser reservado al juicio, y no lo perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y a sus aguardó pregonero de justicia como otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo ceniza y poniéndola, por ejemplo, a los que habían de vivir limpiamente, entonces tampoco lo va a hacer con nosotros. Así que eh, es parte de un gobierno organizado. Y aquí nos dice también 3:10 al 13, y dice, pero en el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del Hijo de Dios en los cielos, y encendiéndose serán deshechos? O sea, que realmente sí va a haber un juicio. Y dice, la bondad y la larga clemencia de Dios y su paciencia y su misericordia ejercida para sus súbditos no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer su requerimiento. No le corresponde a un hombre, un criminal contra la ley de Dios, perdonando solo mediante el sacrificio de Dios. O sea, que solamente mediante el sacrificio de Dios eh, podemos recibir el perdón. Dice, todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna lo hizo, incluso a un costo personal. Lo que se pierde en última instancia, tomaron decisiones que lo llevaron al final desafortunado. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de la aniquilación de los perdidos, no es el tormento eterno, va en contra del carácter de Dios amoroso. O sea, eso va en contra de un carácter de Dios simplemente amoroso, es errónea. Es el amor de Dios y solo el amor de Dios lo que demanda la justicia. Y nosotros a veces, la segunda muerte es la lesión del jueves. Y aquí nos dice que Dios está guiando la historia de la humanidad hacia un punto culminante en el tiempo del fin, y de eso no hay duda. Al final del milenio, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir una sentencia punitiva final. Esto lo encontramos en Apocalipsis 25 al 15. Entonces, cuando se termine todo el proceso de buscar y no se le pueda agregar nada más, los malvados no conocerán la justicia de Dios. Y aquí en el conflicto de los siglos, la página 651 nos dice, en vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo,
Tanto los justos como los rebeldes declaran al unísono, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los siglos. Y el mismo Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. O sea, que aún el mismo Satanás va a reconocer, según lo que dice aquí, que él logró mal y va a reconocer que Dios es justo y lo va a alabar. Realmente Satanás lo sabe. Simplemente la terquedad de corazón la que no le permite, y porque ya su tiempo terminó, pero él realmente sabe. Aquí hay unos textos que es Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todo lo soberbio y todo lo que hace maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni. En Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, y esta es la muerte segunda, o sea, no está hablando de una segunda muerte. Todo el mundo, bueno, hay personas que no van a ver la muerte, pero la mayoría de no la mayoría, hay personas que van a ver dos muertes, una primera y van a resucitar para ver a su Señor venir, algunos, y luego van a morir otra vez. Esa es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. O sea, esa es la segunda muerte y ese es el juicio final. Y en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde, que es la segunda muerte. Entonces, la destrucción final de Satanás y sus ángeles y todos los impíos limpiarán el universo del pecado y su consecuencia. Esa se abre, esa obra se llama, déjeme buscarlo aquí, que lo tenía escrito, porque eso tiene un nombre. Esa obra de destruir el mal tiene un nombre. Creo que hace unas semanas estábamos aquí y mencionamos que realmente nosotros vemos eso y vemos toda esa maldad y se habla en términos de impíos y en términos, esto se llama la obra extraña, porque es extraño para Dios destruir lo que creó, destruir su propia creación. Pero es necesario, realmente es un acto de amor, es un acto de amor tanto para los que se van a salvar como un acto de amor para los que se van a perder. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser un acto de amor ser destruido? Y es realmente que la persona eh, que no ha aceptado al Señor como su Salvador no soporta estar en su presencia. Y quiero decirle un versículo aquí, hay varios, pero en Isaías 6, 5 al 7 dice que Isaías tuvo una visión y vio a Dios y él gritó, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de mi pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Salvador. O sea, que Isaías, al ver a la presencia de Dios, él se conmovió, él pensaba que iba a morir porque se dice, y él no vio a Dios realmente. El impío no resiste la presencia de Dios porque la presencia de Dios es contrario a todo lo que es él. Entonces, como él no puede morar en la presencia de Dios, tiene que ser destruido. También el mal tiene que ser destruido porque si nosotros vemos toda la maldad que hay en este mundo, una persona no va a poder vivir rodeado de toda esa maldad, va a tener que va a tener que la maldad ser destruida. O sea, aún eso es un acto de amor de Dios para los salvados como para los que se van a salvar. Es el exterminio del pecado, porque realmente ya sabemos todos los estragos que ha causado el pecado. Y dice
Esto es lo que se llama, muchos llaman el infierno, que nosotros hemos aprendido en este trimestre, que no es un infierno que va a arder durante toda la vida, sino que va a terminar su obra de destrucción y se va a acabar. Eh, pero va a acabar con el pecado, incluyendo con el enemigo de las almas y con todas sus huestes de ángeles caídos. Y entonces el universo entero volverá a restablecerse a la perfección original y antes de que el pecado y el mal y la desobediencia surgieran misteriormente, o sea, y ninguna justificación. Y dice, alabado sea el Señor nuestro, como nuestro juez justo tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los justos y destrucción a los impíos, o sea, es una obra misteriosa. Y nosotros vemos esto, podemos ver esto con todas estas palabras, impío, fuego, inmundicia y todas esas cosas. Y ahora yo solo voy a decir en palabras simples y sencillas. Realmente lo que Dios quiere para nosotros es el sueño más grande que Él pueda tener. Realmente el pecado es como una carcoma que nos corroe, nos daña, nos destruye. Nosotros nada más podemos ver cómo lo que se llama pecado, no, en vez de darnos una mejor vida, nos da una peor vida. Eh, a veces nosotros vemos los requerimientos de Dios y los vemos como pesados, como una carga pesada, cuando realmente son una liberación. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros vivamos libres y felices sin tantas cosas que nos atan, que nos quitan realmente la felicidad. Eso es lo que Dios quiere. No es que Dios es un Dios arbitrario que pone una carga pesada en nuestras espaldas y nos da latigazo y está pendiente a que si nosotros no obedecemos, nos da un latigazo. Realmente ese no es el Dios eh, verdadero. El Dios verdadero es un Dios que nos ama y que nos quiere ver bien. Realmente, en palabras simples y sencillas, eso es lo que Él no quiere ver bien. Eh, ver realmente felices, ver realmente realizado, eso es lo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere es renovar esta tierra y acabar con todo lo que la destruye, con toda la maldad, con el odio, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere. Solamente que a veces las palabras son pesadas porque nuestra naturaleza es pecaminosa y no nos atrae mucho las cosas de Dios. Muchas veces las cosas de Dios no nos atrae. Y lo bueno, o sea, nos repele porque no vivimos completamente en el espíritu. Y entonces procesamos esas cosas como si fueran malas. Lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos mala. Pero cuando comienza esa transformación, cuando nosotros comenzamos a morar en Dios y el Espíritu de Dios toma posesión de nuestra vida, nosotros realmente deseamos que las cosas que están en la Biblia ocurren en nuestra vida y no son familiares y realmente queremos eso. Eso es lo que realmente pasa. Y en la parte del viernes hay una cita del deseado de toda la gente, la página 41, y nos dice, en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de verdad. O sea, la persona que se perdió va a reconocer que hicieron mal. Se exhibirá la cruz y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán que lo que fue su elección, o sea, lo que ellos eligieron, toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará aclarada, todo será aclarado. Toda cuestión de verdad y error y en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, se demostrará que los decretos divinos no son
accesorios, no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. O sea, no había defecto en lo que Dios requería y no era falta de amor lo que había. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Así que, como dije, no va a haber nada, todo va a ser transparente. Eh, el carácter de amor de Dios será revelado y será revelado las verdaderas intenciones de Dios para con nosotros. Serán reveladas las intenciones de nosotros y serán reveladas las intenciones que Dios tiene para con nosotros. Dice en Jeremías 20:11, me parece, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte una esperanza y un futuro. Así que esos son los planes que Dios tiene para nosotros. No son de mal, no son de destruirnos, no son que tengamos una carga pesada arrastrando grilletes y cadenas. Y no, no, no. Él lo que quiere es que nosotros seamos libres y felices. Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por su compañía. Eh, Le deseo una hermosa semana. Los días están muy bonitos, fríos, soleados. Hermoso invierno que va a comenzar dentro de poco, aunque ya lo estamos pasando. Así que pasen una bendecida semana. Dios lo bendiga y estudien muchísimo esa lección y pidamos a Dios siempre que nos dé discernimiento y que nos ayude en este camino que tenemos por delante. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti para agradecerte por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. A veces estos temas parecen pesados, Señor, parecen misteriosos, pero simplemente nos hablan de tu gran amor, Señor, de los planes que tú tienes para nosotros, planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, ayúdanos a que veamos lo que tú tienes para nosotros, que con los ojos de la fe veamos cómo tú nos amas, Señor, y el bien que desea para nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a decir estas cosas a otras personas que no te conocen, Señor, para que ellos también puedan disfrutar de tu hermoso plan. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.